En las noches más oscuras hallaremos la fe. Con palabras de esperanza nunca estamos de pie. Pastor Daniel nos guía con su voz celestial, levantando a las Saludos desde naciones. Rubio, Venezuela. Su programa Palabras de Esperanza. Le damos gracias a Dios porque la palabra de Dios hoy más que nunca está más vigente que las noticias de mañana. La palabra de Dios sigue dándonos vida, sigue dando esa luz en el camino. El Salmo 51 nos revela el gran misterio de lo que ocurre cuando alguien comete pecado. El pecado es una epidemia. El pecado es transgresión contra Dios. El pecado es violar los mandamientos. El pecado es la rebeldía contra Dios. Pero el Salmo 51 nos ofrece una salida, nos ofrece una garantía para que la conciencia, el espíritu y aún nuestro cuerpo salgan beneficiados de lo que significa el perdón de Dios. En este salmo encontramos esa grandeza del perdón de Dios para el pecado. Es importante leer el Salmo 51 y ver esta gran verdad que allí se muestra. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta aquí vemos tres grandes verdades que se nos muestran allí. La primera, un reconocimiento de que cualquier falta, cualquier acto que nos lleve a convertirlo en un comportamiento y en una conducta pecaminosa, no es otra cosa sino una ofensa contra Dios. Y ante Dios, entonces no tenemos otra alternativa que pedir que se manifieste su bondad, su perdón, su misericordia, su piedad. Por eso dice el rey David, ante el grave pecado que había cometido, le dice: ten piedad de mí, oh Dios, y reconoce que esa piedad de Dios está fundamentada en su misericordia. Y no hay otra cosa más importante que un pecador exclame de lo más profundo de su corazón el perdón de Dios y la misericordia de Dios sobre su vida. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El pecado entonces es considerado como una mancha. El pecado es considerado como una maldición que trae desgracia, que trae dolor, que trae tormento. Una conciencia atormentada por el pecado no le deja vivir en paz, no le deja ni siquiera dormir tranquilo, porque hay una conciencia que funciona. El ser humano, en sus facultades extraordinarias, está dotado de conciencia, de raciocinio, de libre albedrío, y tiene también la voluntad para decidir. Nosotros fuimos perfectamente diseñados por Dios, y no hay otra cosa más importante que reconocer que cuando se peca, ahí se activan las facultades extraordinarias del ser humano. Se activa la conciencia, se activa el raciocinio, se activa el libre albedrío y se activa la voluntad. Es ahí donde el salmista David manifiesta de que en él funcionaba perfectamente estas facultades. Funcionaban perfectamente porque lo llevaron a tomar la mejor actitud, a tomar la mejor decisión
y a buscar una solución ante su grave pecado que había cometido. Un pecado consumado donde ya no había otra escapatoria sino que recibir el castigo, el juicio de Dios contra el pecador. No había otra alternativa que buscar una salida. Y la mejor salida que él encontró fue humillarse, volverse a Dios, pedir perdón, elevar una oración de arrepentimiento. Y por eso él dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Nadie en esta tierra puede decir que no sabe lo que es el pecado. La Biblia presenta el pecado como una gran realidad de la cual no estamos lejos, y ante ese tipo de maldición estamos expuestos cada día. El pecado existe, es real. Hay personas que tratan de ignorar que esta realidad existe y tratan de justificarse. Y yo no creo que haya un ser humano que diga que matar no es pecado. Alguien diga: no, yo no sabía, lo maté, pero yo no sabía que eso era malo. Todos estamos conscientes del bien y del mal. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Aún desde muy niños, alguien viene formado desde muy bebé, trae ya esa facultad para funcionar correctamente y saber lo que hizo, que lo que hizo no es correcto. Ustedes ven un niño que se agarra la gelatina o los caramelos o los dulces escondidas y sale corriendo y se esconde detrás de la puerta, porque a su temprana edad ya sabe que robar es malo. Si un niño le pega a su hermanita y la golpea, la mechonea, la niña llora, él sale corriendo y se esconde porque sabe que hizo algo malo. Entonces vemos de que muy temprana edad nosotros como seres humanos tenemos facultades extraordinarias que funcionan muy bien. Y por eso el rey David dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. No hay otra alternativa más grande para salir de ese cargo de conciencia atormentada como es pedirle a Dios que nos lave, que nos limpie, que reconocemos el pecado que hemos cometido, que sabemos que hemos ofendido a Dios, que hemos dicho cosas que no teníamos que decir, que hemos actuado de una manera incorrecta, que no podemos evadirnos ante la acusación o el dedo acusador de nuestra conciencia. Pero déjenme decirles que alguien antes de pecar, su conciencia le gritó: no lo haga. Su conciencia le llevó a tratar de revisar la conducta que iba a tomar y de hacerle sentir de que lo que iba a hacer no era correcto, no era permitido. No crean que alguien comete un pecado sin que su conciencia le haya dicho: no lo hagas. Hay una voz de la conciencia que muchas personas la quieren silenciar, y antes de cometer el hecho, la voz de la conciencia le habla. Cuando se comete el hecho, la voz de la conciencia le sigue hablando. Tal vez escape de la justicia terrenal, tal vez evada el castigo en un tribunal, tal vez compre a un juez, pero su conciencia donde vaya le va a seguir atormentando y le va a seguir gritando: eres culpable, porque el pecado es real y fuimos diseñados dentro de nosotros mismos para reconocer cuando hemos hecho algo indebido ante los ojos del Creador. Entonces, qué importante que el rey David expresa en este salmo la realidad del pecado, pero también expresa la salida que él como pecador tenía que hacer. Él funcionó en su libre albedrío cuando hizo lo que hizo, porque él como rey había cometido un grave pecado de adulterio y de homicidio, y había mentido, y había intencionalmente cometido ese grave error. Pero también en su conciencia
Él supo que lo que había hecho estaba mal ante los ojos de Dios. Y por eso Él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, que David sabía que todo pecado acarrea consecuencias, que todo pecado trae resultados sobre la vida, tanto presente como futura. Es decir, que el pecado es una maldición que trae sus consecuencias inmediatas, a corto plazo y a largo plazo. Y es importante reconocer cuando él dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es decir, que había una mancha de pecado, que así como se utiliza el hisopo, que era una planta para blanquear la ropa, para blanquear algunas prendas, así también era necesario que se utilizara ese tipo de limpieza. Pero esa limpieza no viene de otra fuente, sino de la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. La mancha del pecado es borrada no con lejía, que era la que se utilizaba antes del cloro. No se puede lavar con un desgrasador o con un desmanchador, con un genérico, algún tipo de producto químico que haga la purificación, porque aunque te laves con cloro o con lejía y amontones el jabón, las llaves, que es el conocido aquí por nosotros, sobre tu cabeza, dice la Biblia, la mancha de tu pecado permanecerá, porque no es un producto químico el que limpia el corazón cargado de pecado y una conciencia atormentada. Es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y hay algo importante que el rey David resalta, y es que él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, que el pecado también trae problemas de enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son las conductas emocionales que afectan la salud del ser humano. Hay personas que sufren taquicardia, hay personas que sufren problemas estomacales, úlceras, porque están cargando una conducta pecaminosa que les ha llevado a ocultar el pecado que cometieron, y el pecado no confesado lleva a la persona a sufrir aún trastornos mentales. Por eso hoy la psicología ha descubierto las enfermedades psicosomáticas, que se enferma el cuerpo por problemas mentales de conductas indebidas que se han cometido o que se han hecho. Cuando el rey David dice, se recrearán los huesos que has abatido, es decir, que hasta aún en su salud había sido afectado por el pecado que él había cometido. Es decir, que entonces el pecado nos trae enfermedades mentales, enfermedades psicológicas, enfermedades espirituales, porque nos pone en enemistad contra Dios, nos lleva a romper la comunión con Dios. Por causa del pecado nos alejamos de Dios y perdemos la comunión de Dios y perdemos esa amistad con Dios por causa del pecado. Pero también trae enfermedades a nuestro cuerpo. Es ahí entonces donde entendemos que el pecado es una maldición que afecta al ser humano en todas las áreas. Y no solamente lo afecta a él, porque hay pecados que afectan a su familia, a la sociedad, a sus futuras generaciones. Es un pecado que se generaliza, se hace universal y avanza contaminándolo todo como una epidemia, como una endemia que avanza y se propaga y alcanza a diferentes lugares, porque se avanzó el pecado cuando no se limpió y no se corrigió a tiempo. Es decir, que ahí entonces el rey David reconoce que el pecado es una maldición, que el pecado debe ser confesado y que el único que puede perdonar los pecados es Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y murió exactamente por los pecadores. No vino Jesucristo a cumplir otra misión aquí en la tierra. No vino a ser un líder político, no vino a ser un científico,
no vino a darnos clases de moral, no vino a darnos algún tipo de solución histórica ante los problemas y los conflictos políticos de la época. Jesucristo vino a dar la solución al pecado, que era la peor maldición en la cual había caído el ser humano, porque podemos tener buena plata, buena casa, buena comida, buenos títulos, pero si el pecado no es confesado y si no nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, la maldición llegará sobre la vida del ser humano. Así tenga toda la abundancia y todas las comodidades terrenales, su cama no le servirá para darle calma y para darle tranquilidad y paz a su conciencia atormentada, porque es la paz de Cristo que viene a través de su perdón, para que así podamos sanar nuestro cuerpo, sanar nuestra mente, sanar nuestro espíritu y limpiar el entorno que nos rodea y sanar la sociedad. Una sociedad contaminada con el pecado, producto de que la gente no se quiere arrepentir, de que la gente no quiere reconocer sus pecados. El ser humano es duro de corazón. Los filósofos estudiaban ese tema. Y algunos decían, el ser humano desde que nace viene limpio, no trae maldad, pero lo daña a la sociedad. Su entorno es la que lo daña, lo echa a perder. Otros filósofos decían, no, la sociedad es la que está limpia, es el ser humano el que viene contaminado y es el ser humano el que llega a un lugar y lo daña, lo corrompe. Entonces los filósofos no se ponen de acuerdo si es la sociedad la mala y daña al hombre o es el hombre el malo y daña a la sociedad. Un filósofo dijo que el hombre era lobo para el mismo hombre. O sea, buscándole una explicación a esa maldad que cada día se avanza, se acrecienta. De ahí salen las cátedras y las carreras de sociología para buscar los sociólogos cómo entender el comportamiento del ser humano en sociedad y darle algunas alternativas para no seguir deteriorando el futuro de la humanidad. Los sociólogos luchan para buscar una alternativa y darle una solución al ser humano para no seguir dañando la sociedad. Los criminólogos ya se vuelven unos científicos. Investigan aún en la conciencia, en la mente del delincuente, para ver el por qué se cometió ese delito, para que no se vuelva a repetir. Los criminólogos luchan y se esfuerzan por darle una alternativa a la conducta delictiva y pecaminosa del ser humano, para que esos tipos de crímenes no se sigan cometiendo. Así entonces entendemos que las universidades están procurando con sus esfuerzos teóricos y filosóficos de darle una solución ante el avance indiscriminado de la delincuencia, de la maldad, del odio, del homicidio, del crimen, de ver cómo la sociedad cada día sigue siendo afectada por seres humanos que se han convertido en peores fieras salvajes. El ser humano se convierte en un parásito de la sociedad, dañando y destruyendo todo a su paso. Pero no es otra explicación de ninguna fuente terrenal, sino lo que dice la Biblia. La conducta pecaminosa del ser humano lo ha llevado a corromperse él y a corromper la sociedad. Es por eso que el Salmo 51 es una alternativa maravillosa para que todo ser humano que reconozca que ha pecado, que ha ofendido a Dios y que vive atormentado en su conciencia por lo que hace o por los pecados que está cometiendo a diario, busque la solución que la palabra de Dios nos garantiza. Es un arrepentimiento sincero, reconocer que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado, que hemos pecado contra Dios. En el versículo 10, el Salmo 51, el rey David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que él también está dando una alternativa, está sugiriendo, está pidiendo a Dios que con todo su poder me pongo a la orden, me dispongo,
te doy permiso de que tú trabajes ese corazón malo que yo tengo. Te permito, Dios mío, de que tú formes, que tú eres el creador de todas las cosas. Entonces crea en mí un corazón limpio. Dame un cambio de conducta, dame un cambio de vida. Renueva un espíritu nuevo, un espíritu recto, para yo buscar y ser inspirado a hacer lo correcto y a hacer el bien y a agradarte a ti en todas las cosas. En cierta oportunidad escuché una fábula que decía que una princesa en su castillo le pidió a su padre que le diera permiso de tener en su casa un cerdo de mascota. El rey se sorprende por los gustos de su hija y la princesa entonces fue complacida por su padre. Le permitieron traer a su casa un cerdito, lo bañaron, le echaron perfume, le pusieron un collarcito, le colocaron una campanita de oro para que el cerdito por donde corriera se supiera que ahí sonaba la campanita del cerdito. Y dormía entre alfombras y dormía en lugares muy limpios y muy acogedores. En cierta oportunidad el cerdito se extravió. Se le perdió el cerdito a la princesa y muy preocupada empezaron a buscarlo. Y en fin, gracias a Dios que lo encontraron. ¿Y sabe dónde lo encontraron? En el fango de las aguas negras que salían del castillo. Ahí estaba el cerdito, era blanco y ahora era negro, del barro donde se revolcaba. Cuando lo trajeron, y aparte de eso no se quería dejar sacar del barro, estaba muy a gusto, mejor que en las alfombras. Quería seguirse revolcando en el fango. Pero la princesa se preocupó y dijo, ¿cómo hago con este cerdito? Lo bañaron, lo perfumaron, lo pusieron muy bonito y le colocaron nuevamente la campanita de oro en su cuello. A los pocos días, el cerdito se volvió a escapar y volvió y se repitió la historia. Volvió a llegar al fango podrido. Estaba en los desagües de las aguas negras del castillo. La princesa empezó a preocuparse. ¿Cómo hago para que este cerdito no se siga escapando y no vuelva a llegar al fango? Porque con mucho sacrificio lo hemos querido tener, con mucho cuidado lo hemos querido tener, hemos querido que él sea limpiecito y que no se revuelque en el fango. Mas sin embargo no encontraba una solución. Pero alguien le dijo, princesa, uno de los sabios de la corte del rey le dijo, princesa, le tengo la solución. La única manera de que su cerdito no vuelva al fango que tanto le gusta es hacerle un trasplante de corazón. Es quitarle el corazón de cerdo y ponerle el corazón de una ovejita. Porque a la ovejita le gusta lo limpio. La ovejita no le gusta embarrarse. Y la única alternativa es cambiarle el corazón. Esa fue la recomendación de uno de los sabios de la corte del rey. Aquí entonces, ¿qué nos lleva a pensar esta moraleja? Que hay personas que necesitan indudablemente que su corazón cambie para no seguirse revolcando en las inmundicias y en las maldades y en la inmoralidad y en el desenfreno sexual y depravado de esta sociedad. Necesita urgentemente un cambio de corazón. Por eso el rey David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué maravilloso entonces es reconocer que el pecado es una realidad y que el pecado es una maldición y que el pecado existe, pero el pecado también tiene una solución. Y no hay otra manera más maravillosa de encontrar la solución al pecado cuando alguien reconoce que es pecador. ¿Sabe que es difícil que alguien cambie su conducta? Cuando no reconoce que es pecador. Es tan sencillo.
Decirle: Dios, reconozco que soy pecador, que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de ti, tú me conoces, pero yo no quiero seguir llevando esa vida de pecado, esa vida miserable de sufrimiento. Yo quiero que tú cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Para eso vino Jesucristo, para ayudar a los pecadores, para extenderles la mano, para sacarlos del camino equivocado y decirle: te ofrezco un camino de vida, un camino de paz, un camino de felicidad, un camino de abundancia. Es el camino que Cristo trazó, el camino de la esperanza, de la vida, de la bendición. Pero hay una decisión que cada quien tiene que tomar, y es una decisión seria, sincera. Es una decisión voluntaria. Entonces aquí funciona la conciencia, funciona el raciocinio, funciona el libre albedrío y funciona la voluntad. Tomemos la decisión para que tu conciencia se calme, para que la lógica en el raciocinio, en su razonamiento, usted tenga la razón y diga: de verdad me había equivocado. Y el libre albedrío es que tiene la decisión de escoger entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es la voluntad la que hoy tú tienes en tus manos. Tienes la voluntad de aceptar tu condición pecaminosa y de arrepentirse y de buscar el perdón de Dios, o tienes también la libertad de decidir si continúas en tu pecado. Que Dios les bendiga. Y vamos a orar para que el Señor sea quien tome el control de su vida y que Dios nos ayude a honrarle, a agradarle y a vivir para Él por el resto de nuestra vida. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos que tú eres un Dios santo y que tú aborreces el pecado, pero tú amas al pecador. Y por eso dice la Biblia que los pecadores se convertirán y tú los perdonarás. Por eso el mensaje de Jesucristo cuando vino a la tierra, el mensaje de Jesucristo cuando estuvo presente y caminando por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades en Jerusalén, el Señor dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay otra decisión más sabia que arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Jesucristo que nos limpie con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, y así tengamos paz para con Dios y tengamos la dicha y la felicidad de agradarte a ti y de ser hijos de Dios. Glorifícate en el corazón de cada persona, recibe a todo aquel que a ti se acerca, porque tú no rechazas al pecador. Tú lo recibes en tus brazos, lo perdonas, le das la salvación de su alma y le otorgas la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Amén. Hallaremos la fe, con palabras de esperanza nunca estamos de pie. Pastor Daniel nos guía con su voz celestial, levantando a las naciones, es un fuego vital. En la pantalla brillan las promesas de amor, hay un mensaje poderoso en cada clamor. El alma se rejuvenece en la luz del Salvador. Vida TV nos conecta al eterno resplandor. Palabras de esperanza en un mundo de dolor. Con el pastor Daniel celebramos al Señor, llenando corazones con un canto redentor. Es el tiempo propicio para el Salvador. Dios consuela las almas con un toque divino, y en cada emisión nos marca justo el camino. Nuestras vidas transformadas por su gracia sin fin. Pastor Daniel Castellanos nos lleva a buen fin. Palabras de esperanza en un mundo de dolor. Con el pastor Daniel celebramos al Señor, llenando corazones con un canto redentor. Es el tiempo propicio para el Salvador. Las naciones se levantan
unidas por la fe, en la verdad que manda y renueva nuestro ser. Vida TV entrega una chispa de ilusión, en la voz del pastor hallamos la bendición. Palabras de esperanza en un mundo de dolor. Con el pastor Daniel celebramos al Señor, llenando corazones con un canto redentor. Es el tiempo propicio para el Salvador, para el Salvador. Las naciones se levantan unidas por la fe. La pantalla brillan las promesas de amor. Hay un mensaje poderoso en cada clamor. El alma se rejuvenece en la luz del Salvador. Vida TV nos conecta al eterno resplandor. Palabras de esperanza en un mundo de dolor. Con el pastor Daniel celebramos al Señor, llenando corazones con un canto redentor. Es el tiempo propicio para el Salvador. Las naciones se levantan unidas por la fe, en la verdad que manda y renueva nuestro ser. Vida TV entrega una chispa de ilusión, en la voz del pastor hallamos la bendición.